El final de una vida. 1964, año de transición para la obra de Dios sobre la tierra. En enero el siervo del Señor decidió visitar algunos países de Centroamérica, pero enfermó gravemente en Ciudad de México. Un infarto obstaculizó sus deseos evangelizadores. Fue el inicio de una etapa convaleciente y triunfal en la vida del siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Aarón Joaquín González. En los meses siguientes su salud, vigorosa durante toda una vida, sometida a los más grandes sufrimientos por reunir el pueblo escogido por Dios, fue cediendo poco a poco frente a la enfermedad, que lentamente disminuyó la firmeza y resistencia santa del apóstol. En el mes de mayo el siervo del Señor, a pesar de las prescripciones médicas, insistió en visitar a los hermanos del templo de la calle 12 de octubre, iglesia a la que amaba entrañablemente. Su traslado fue penoso y difícil por su deteriorada salud. Quería cumplir con su deber apostólico de llevar el Evangelio, hizo un gran esfuerzo, le ayudaron a llegar al ministerio, no pudo contenerse, allí habló de la fe, de su vigorosa fe, luego de sus recuerdos, de su gozo, de sus enseñanzas de las revelaciones de Dios, de su bautismo, de los puntos doctrinales que Dios le revelaba y en un máximo esfuerzo fundió su alegría con el dolor de la despedida. La iglesia presente guardó un estado de santidad y máximo respeto, el ambiente fue de total espiritualidad, el siervo de Dios les transmitió mucho más que su amor. Los días siguientes fueron de mayor atención para el ungido de Dios, su enfermedad avanzó irremediablemente, la multitud de hermanos en México y del extranjero, unidos en fraternidad optaron por estar lo más cerca posible del apóstol del Señor y decidieron velar junto a la casa grande para mantenerse a la expectativa de alguna noticia sobre su salud. Todos los hermanos quisieron estar pendientes del siervo del Señor, algunos en su celo y preocupación esperaban con ansia noticias de su estado. Diario. Los hermanos prácticamente vivían en las gradas del templo, en las banquetas, en la calle, no querían abandonar al siervo de Dios. La oración y la consagración constante les ayudaron a fortalecerse, a cambiar la tristeza, por la esperanza y el triunfo en Cristo Jesús. La habitación del apóstol Aarón Joaquín se localizaba en la planta alta, al siervo de Dios nada le era inoportuno, el numeroso número de hermanos que afuera cantaban a media voz y oraban quedamente no le incomodaban. Sin embargo, de vez en cuando al enterarse de la angustia de la iglesia pedía lo acercaran al balcón, movía su mano saludándolos y les sonreía para que apreciaran su mejoría. La comunidad respondía dando gracias a Dios, alegre, en oración y confiada en el restablecimiento del apóstol y en el cumplimiento de la voluntad de Dios como regla máxima aprendida del apóstol. Transcurrieron los días, los hermanos siempre esperaron información sobre el estado del siervo de Dios. De repente aparecían comentarios breves y cortos para los hermanos: sigue delicado, leve mejoría, oren al Señor, hay esperanza. Así, durante las mañanas, las tardes, las noches y las madrugadas. En el exterior del templo, con honda preocupación, los hermanos medio dormían por las noches y en las mañanas al despertar, nuevamente estaban a merced de la misericordia y voluntad de Dios, siempre esperando el restablecimiento y la salud del ungido de Dios. Tal era la inquietud de la iglesia por conocer la evolución en la salud del apóstol del Señor, que se improvisó un pasillo de madera al costado del balcón de su habitación, para que pasaran los hermanos a saludar al apóstol. A pesar del decaimiento, su rostro no revelaba la gravedad de su estado, era afable, aquello animaba a los hermanos enormemente. La salud del siervo de Dios continuó igual, el cuerpo ministerial en orden y armonía ejemplar permanecía orando en la planta baja de la casa, unidos, muy unidos en la fe. Conocían la doctrina, sabían que los designios de Dios son irrevocables, pero también conocían la intensidad de su fe para aceptar su voluntad. La despedida. Días antes del desenlace, el hermano Aarón, a pesar de su gravedad, observó una relativa mejoría, su rostro dibujaba una leve sonrisa que reflejaba la paz que emergía de su alma. Confinado aún a su lecho, sentía un extraño vigor. Comentó escuetamente a las hermanas que estaban presentes: la iglesia. La iglesia. La esposa de Cristo. Las hermanas no insistían sobre el particular, dado el crítico y expectante momento. Pidió su Biblia, no la abrió, pero la apretó entre sus manos. Daba la impresión que pediría lo acercaran al balcón para ver a los hermanos que velaban por su salud.
Ese día el apóstol de Jesucristo proyectaba la fuerza de su misión, con actitud sencilla y solemne los hermanos le importaban más que su propia salud. Solicitó la presencia del único hijo que le faltaba ver, el hermano Samuel, quien estaba como encargado en la iglesia en Tepic. Le comunicaron que su padre lo requería, la noticia lo predispuso. Quiso hacer más cortos los kilómetros hacia Guadalajara, deseaba con vehemencia llegar rápidamente y encontrarlo con vida, le apremiaba compartir con él sus recuerdos, los momentos cálidos como hijo y creyente. Todas las reminiscencias de niño, de adolescente, de hombre, se agolparon en su mente, las repasó una a una, las compartió emocionado consigo mismo, sus lágrimas nublaron sus ojos durante largos tramos de la carretera. Se repuso confiado en la esperanza y la paz que ofrece Dios. Llegó apresuradamente, sus ojos inquietos examinaron la figura de su padre con singular nerviosismo, lo encontró tranquilo, su cabello un poco en desorden daba a su rostro un aspecto distinto al ver a su hijo, el siervo de Dios pareció recuperarse, pasaron algunos instantes, no articuló palabra alguna, el siervo del Señor observó a su joven hijo con infinita ternura. Levantó su mano y la puso sobre el hombro de su hijo, las lágrimas corrieron por sus mejillas, ambos lloraron intensamente. Eran padre e hijo, el más puro sentimiento familiar, se abrazaron, el apóstol Aarón nunca supo la inmensa tarea que Dios en su secreto tenía reservada para el apóstol Samuel Joaquín, de haberlo sabido antes se hubiesen quizá, repartido el difícil trabajo, sin embargo, la misión de cada uno, solo la sabía Dios, como también, el momento de la manifestación apostólica del siervo de Dios Samuel Joaquín Flores y el inicio de su ministerio. Sin hablar más, el siervo del Señor, el apóstol Aarón Joaquín, con una profunda emoción le entregó un gran tesoro, su Biblia, la espada de sus grandes batallas, el objeto de sus triunfos. El hermano Samuel la recibió reverentemente y la apretó contra su pecho, encerraba el universo de fe y esperanza del apóstol Aarón quien la había hecho propia en el tiempo de su vida. Luego la calma, la admirable paz, el consejo que dio a todos sus hijos, es que ninguno, jamás, abandonara la iglesia. Con profundo dolor la realidad de ese instante penetró hasta lo más profundo del alma del hermano Samuel, reconocía que esta era la despedida de su padre, el siervo del Señor. El hermano Aarón ya no habló más, el crucial instante lo dejó exhausto. Cerró sus ojos. Quería descansar. El hermano Samuel abandonó la habitación. Se refugió en el cuarto inmediato. Cerró la puerta y se arrodilló apretando su Biblia entre sus manos, postrado en un gesto de ruego y con infinita humildad oró intensamente a Dios por la recuperación de su padre. El deceso. 9 de junio de 1964, día amargo y doloroso, día luctuoso que marcaría la fecha de mayor angustia para la Iglesia de la Restauración. En las dolorosas horas de esa mañana sintieron el preludio de la despedida. Se presagiaba el desenlace. En la casa grande, doctores y enfermeras se veían presurosos. La hermana Elisa, sus hijos, Santiago, Rebeca, María, Ana, Samuel y sus demás familiares presentes, intuían que la vida del siervo del Señor el hermano Aarón se esfumaba. La inexorable voluntad de Dios se cumplía. La fiel y valiente esposa, apenas dejaba escapar alguna lágrima. Presentía el final, con fuerte ánimo, quedamente y con infinita sencillez consolaba a sus hijos, diciéndoles, sin miedo ni temor, aceptemos los designios de Dios, tengamos la fuerza de la fe que Él nos enseñó. Ellos con dolor lloraban en silencio, abrazaban a sus esposas y a sus hijos. Los pastores, en la planta baja y ante el rumor de lo inevitable, se postraban en oración buscando el consuelo y la calma. En la habitación se destacaba a media luz la silueta del hermano Aarón, ahí estaba inmóvil e imperturbable, sin queja, solo ante la intensidad del dolor se incorporaba un poco. Concentrado en un coloquio íntimo con Dios y su espíritu, así se le veía, sin desesperación. Estaba preparado en su interior, proyectaba paz, alegría y esperanza en su rostro a pesar del decaimiento, la gravedad y el dolor de su estado. Afuera, el cielo azul intenso, interminable, un sol que brillaba débilmente, impasible, sereno. Cayó la tarde, una tarde delicada y triste, eran las 3:40, muy cerca del lecho la hermana Elisa, sus hijos y algunos pastores. El hermano Aarón abrió sus ojos,
no articuló palabra alguna, los vio a todos con infinita ternura, con una sempiterna paz. Hubo un suspiro. Sobrevino el silencio, el mutismo del adiós, luego sus ojos se cerraron para siempre. El doctor Vélez con la mirada anunció su fin. El alma del justo entraba al paraíso de los que duermen. La hermana Elisa se estremeció, luego lo besó con devoción. Algunos sollozaron, sus hijas cubrieron sus rostros con sus velos para ahogar su dolor. El dolor más hondo, el más lacerante, un dolor indescriptible. Todos se refugiaron en la oración, su angustia y sufrimiento lo entregaron al Señor, sin embargo, vibraron ante la intensidad de la despedida y los sollozos convertidos en llanto interpretaban el adiós y la profunda esperanza enseñada por un apóstol, la de verse después en el trono de Dios. Luego en una armonía indescifrable, se experimentó una tierna calma. El milagro de la fe les entregaba fortaleza y resignación, al recordar las palabras del maestro Aarón Joaquín: Cristo, esperanza es de todo aquel que en él cree. Y los que duermen en el Señor, resucitarán para la inmortalidad. El siervo del Señor Aarón Joaquín, ahora dormía el sueño de los justos, y ellos tenían fe en su resurrección del día postrero. Al incorporarse, se estrecharon en familiar abrazo, las lágrimas bañaban sus rostros, eran testigos del término de un apostolado en el punto máximo de su fe y su obra. El apóstol Aarón Joaquín entraba en la inconmensurable y verdadera historia predestinada por Dios en tiempos de la restauración de la primitiva Iglesia de Jesucristo, se reunía con el Señor. Quienes estaban en el exterior se dejaban guiar por cantos y oraciones. Esperaban, ansiosamente alguna noticia, la multitud se reunía al frente de la casa grande y sin saber nada sentían que en el ambiente se respiraba angustia y en su aproximación un dolor indecible se acrecentaba cada segundo. Una misma pregunta dominaba todas las bocas: ¿habrá dormido el siervo del Señor? La comunidad impetuosa se acercó sobre la acera de la casa del apóstol Aarón Joaquín, deseaban ver su rostro, anhelaban estar cerca de su padre espiritual, contemplarlo. Manifestación a la Iglesia de la elección apostólica. Ese atardecer fue el crepúsculo de un día aciago. El hermano Samuel, después del impacto del fatal desenlace, bajo un sensible duelo, se repuso, aceptó la realidad, era necesario avisar a la Iglesia la triste noticia, se disponía al cumplimiento de la voluntad de Dios. Decidió salir, se detuvo un momento en la puerta, observó la multitud, suspiró profunda y prolongadamente antes de trasponer el umbral de la puerta, caminó lenta y confiadamente hacia el templo. Le abrieron paso, lo siguieron con la vista, luego se agolparon en su entorno. Su semblante pálido, la garganta seca, sus ojos se movían buscando en los rostros la luz de la promesa de Dios. La Iglesia, al verlo, advirtió la fatal noticia, el momento se hizo tenso, hubo un instante de expectación, de enmudecimiento, de espera, luego los murmullos se hicieron cada vez más audibles: ha dormido. El siervo de Dios ha dormido. Dios lo tiene en su gloria. Ha dormido. En medio de esa realidad que los lastimaba se amalgamaba la fe y la esperanza. Su guía espiritual ya se encontraba con los santos que dormían el sueño de los justos. El hermano Samuel caminó lentamente, su mirada estaba fija en el ministerio, paso a paso, lentamente, se aproximaba. El grito estruendoso de toda la comunidad en un interminable «Gloria a Dios» lo acompañaba con expectación. Subió al ministerio. Los presentes, en llanto colectivo, percibían la realidad del deceso. En un esfuerzo supremo, cortando su respiración, solamente pudo expresar: el siervo del Señor, el hermano Aarón ha partido. Dios dispuso que se reuniera con los apóstoles. Una exclamación unánime de dolor retumbó en el templo. La comunidad recibió el choque de esa fuerte noticia y súbitamente cayeron de rodillas. Se ahogaron en llanto, oraron intensamente. Fue el escape de la incertidumbre y la desesperación de tantos días, de tantas noches, de madrugadas inciertas y tardes de insospechada inquietud. En medio de aquel dolor de toda la Iglesia, el hermano Pablo Valdés, desde el ministerio, tomó el micrófono y dijo: «Se ha apagado la lámpara de Israel». Inmediatamente, la Iglesia contestó: «No, no, no se ha apagado». El hermano sorprendido se quedó con el micrófono en la mano, sin hallar qué decir. Entonces,
uno de los que el Señor había bendecido con el don de profecía, toma el micrófono de la mano del hermano Pablo Valdés y dice: no, como dicen ustedes, como dice la Iglesia, el ungido de Jehová, el ungido de Dios está con nosotros, ¿no lo estás viendo tú? Yo lo estoy viendo. Y señalando al hermano Samuel, dice: allí está el hermano Samuel Joaquín. Y toda la iglesia se prendió, se acabó la incertidumbre, se acabó el caos, se acabó el llanto desesperado y surgió una nueva esperanza, esperanza de vida, de fe, de amor. Todos empezaron otra vez a gritar, pero ahora no de desesperación. Los hermanos levantaron su mano en señal de apoyo al hermano Samuel como confirmación de la manifestación divina que la iglesia sintió, sobre la elección de un auténtico siervo de Dios. Ahora se encontraba ante la confirmación divina de su elección, ante su ministerio, ante la iglesia que le reconocía en su corazón como auténtico apóstol de Jesucristo. No hubo duda ni incredulidad. El reconocimiento colectivo fue la obra de Dios. El hermano Samuel sintió el sello de Dios en el corazón de la iglesia, su universo espiritual se encerraba en la obediencia al mandato de Dios, que tiempo atrás le había revelado su llamamiento en Veracruz. El homenaje póstumo. La comunidad fue presa de un gran dolor por el sensible deceso del padre de la fe y así esperaron pacientemente que los restos del apóstol fueran trasladados al templo donde pertenecía, sería la cámara luctuosa donde le rendirían póstumo homenaje. Miles de personas se dieron cita para presenciar el arribo de los restos mortales de su guía espiritual. Ahí estaba la comunidad de Guadalajara y las que provenían de todas las iglesias del país y del extranjero. Todos pensaban cómo preservar en sus recuerdos las imágenes del Maestro, su obediencia, su fe, su fuerza, su vigor, su voz, sus actitudes, su arrojo, su audacia. Todo motivó a conservar su mejor recuerdo. Apareció el féretro, un grito colectivo se convirtió en lágrimas y sollozos. La multitud impactada tenía la mirada en un solo punto, los restos del apóstol. Muy cerca de él su esposa, sus hijos, lenta y calladamente lo seguían, llevaban la fuerza de su padre. A su paso todo eran exclamaciones: «Gloria a Dios». «Aleluya». Y en la apoteosis, como obedeciendo una orden, una muchedumbre lo siguió ordenadamente hacia el interior del templo, donde innumerables fieles también esperaban, y en un rasgo de ternura entonaron la alabanza tradicional en las presentaciones del hermano Aarón. Hosanna, Hosanna, Hosanna. El cielo y tierra es del Señor. Su gloria y potestad. Y nos circunda con su amor. La excelsa divinidad. A Dios rindamos todo honor. Todo honor, todo honor. Ahora y siempre amén. Un suceso extraordinario dominó el cuerpo inmóvil del siervo del Señor, su rostro dibujó un halo de bondad, una leve sonrisa dibujaba su semblante. Muchos hermanos se impresionaron. Por última vez estaba entre los suyos. El ataúd fue colocado al pie del ministerio, en un espacio suficiente para que todo su pueblo lo contemplara. Nadie podía evadir el impulso de mirarlo. En su cuerpo se evidenciaban las huellas de una vida conducida por el poder del Espíritu de Dios. Confirmando allí que ese cuerpo santo fue depositario de la elección, vasija seleccionada por Dios para cumplimiento de sus designios. Tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Muchos incrédulos se acercaban desesperados para cerciorarse personalmente del deceso y establecer lo que era realidad y fantasía. Algunos afirmaban que esa muerte sería un señuelo de los hermanos, para luego impactar a la sociedad diciendo que había resucitado. Desilusión. Nada había de espejismo. El hermano Aarón efectivamente había cerrado sus ojos para siempre. El paso de la multitud ante el ataúd era lento, las lágrimas rodaban, el sentimiento crecía y poco a poco la confortación nacía desde la profundidad de las almas de los creyentes, todos los cristianos se erguían y guiaban por su fe. Numerosas guardias cronométricamente cedían su sitio a los demás, guardias de niños, jóvenes, ancianos, por iglesias, por estados, los extranjeros, sus amigos personales, funcionarios públicos y militares. Todos querían participar, estar cerca de ese excepcional apóstol de Jesucristo. Numerosas ofrendas florales dieron un colosal marco al féretro y los espacios laterales del templo se convirtieron en un gigantesco vergel de guirnaldas.
Despedida del maestro Aarón Joaquín. Durante 3 días los fieles rindieron homenaje a los restos del apóstol de Jesucristo Aarón Joaquín González. En ese entorno se dejaron escuchar rumores nacidos de las calumnias provocadas por los gratuitos enemigos, cuyas mentes de baja estirpe tejieron historias turbias en las que precisaban los detalles de la mentira. Unos decían que el hermano Aarón había llamado a un confesor antes de morir, no a un simple sacerdote sino al cardenal Garibi Rivera. Otros, que su deceso era consecuencia de una parranda, otros, que un hombre por la infidelidad de su esposa lo había liquidado y muchas más mentiras, triquiñuelas, falsedades, grotescas historias, producto de una miserable ignorancia mental, palabras necias repetidas con rencor. Había autoridades que podían avalar su deceso, pero sobre todo Dios, el cuerpo del ilustre predicador al pie de ministerio, con los que estuvieron en su agonía, advertencia del avance de su fin, con sus antecedentes transparentes, con su condición de apóstol, que incluso con su muerte derrumbó las últimas difamaciones en su contra. Y tal como fueron enseñados por un auténtico apóstol de Jesucristo, los hermanos guardaron su duelo, sin resistirse, sin renegar, ni reclamar, solo aceptando la voluntad de Dios. El último adiós. Al tercer día de su partida hubo serios problemas para su inhumación. Los encargados de los panteones civiles se negaron a proporcionar una área adecuada para depositar los restos del hermano Aarón y otros hermanos, argumentando que no había espacio. Anteriormente se había solicitado a las autoridades un cementerio para los hermanos ya que con arrogancia y menosprecio se rechazaba sepultar a los difuntos que eran de la iglesia. Ese día el desprecio se hizo más evidente. Los panteones disponibles, con frívolos argumentos se negaron a recibir los restos mortales del maestro. ¿A quién recurrir? ¿Qué funcionario podría dar una orden? Todos se negaban o esquivaban la solución, incluso con rencor decían, se les excluye porque no son católicos, que les sirva de lección. Ante el alud de negativas e impedimentos, no hubo más remedio que recurrir a la autoridad máxima, el gobernador del estado. Milagrosamente los hermanos fueron recibidos de inmediato. Personalmente él los atendió. Se estudió el caso. No era fácil. Transcurrieron un par de horas. De pronto, la solución. Debido a la solicitud presentada meses antes por representantes de la hermosa provincia, para establecer su panteón civil, se autorizaría su apertura, pero condicionada a que una vez ocurrida la inhumación se clausurara. La triunfal noticia llegó hasta la muchedumbre, que esperaba ansiosamente alguna información. Milagro. Lo asombroso y prodigioso se imponía nuevamente. Milagro. El hermano Aarón, el padre en la fe de esa multitud, el apóstol, quedaría entre su pueblo, en medio de su pueblo. La alegría se desbordó en las miles de personas que estaban presentes. La emoción fue inmensa. El sueño imposible se había hecho realidad. Las glorias a Dios se convirtieron en voces de triunfo que invadieron las conciencias de todos los fieles. Ojos humedecidos por el llanto, rostros de alegría, manos levantadas, en aquella hora de magna expectación ante el milagro. El espacio destinado para el cementerio se localizó a la izquierda del frente del templo, lugar al que desde ese día se le llamó el huerto de Getsemaní. Todo se dispuso para la inhumación. La familia presente, el cuerpo ministerial presente, representantes de las autoridades estatales y municipales, organizaciones políticas, amigos personales y los miles de fieles de todas las iglesias del país y del extranjero. Todos presentes en el último adiós. En la glorieta no cabía una persona más, las calles cercanas estaban apretadas. El coro de la iglesia de Guadalajara rodeaba el féretro. Era el coro que tantas veces acompañaba al hermano Aarón en sus explicaciones, en sus recorridos, en sus largas giras, era el corazón de la iglesia, así lo llamaba el hermano Aarón. Ese coro dio el toque emocional al solemne acto. Hermanos que en sus rostros dibujaban un dolor angustiante, pero en las pupilas la esperanza viva. En alabanza profética de los creyentes en Dios, entonaron el himno, la resurrección. Los que en el Señor, hoy durmiendo en paz están. Cristo declaró, de la muerte volverán. Resucitarán para la inmortalidad.
con él gozarán vida de felicidad. A Dios loor cantad. Eran las 6 de la tarde, el hermano Samuel apareció en la puerta de la casa grande, se abrió paso entre la multitud, se colocó muy cerca del ataúd. Todos querían ver de cerca lo que ocurría. El hermano Samuel transmitía una imagen de perceptible tranquilidad. El semblante del joven guía había adquirido una profunda madurez. Su voz dibujó la evocación. Con tono firme describió la vida activa de un presente convertido en historia, apenas ayer. Fue el recorrido verbal del pasado de una acción pastoral, apostólica. Ahora el siervo del Señor duerme el sueño de los justos, dijo, y en reflexiva meditación, en la amarga nostalgia lo despidió en el recuerdo de su vida, recuerdos de palabras, de presencias, de actitudes de padre, de pastor de almas, de apóstol. El momento luctuoso adquirió dimensiones de sentido homenaje, la muchedumbre estaba cautivada en la solemnidad del momento. Luego las notas del Aleluya de Handel volaron imponentes en el espacio del huerto de Getsemaní y en todos los rincones de la hermosa provincia, conmoviendo intensamente las conciencias de todos los presentes en una emoción imborrable, y las palabras del nuevo guía se extendieron en una exhalación de paz, y en ese adiós se esparció la presencia del apóstol hacia la universalidad de la fe de los creyentes, porque universal es el Evangelio, porque universal es Dios. Getsemaní, hondo recuerdo. Allí se cerró la última página, mientras estuvo en la faz de la tierra, el primer apóstol de la restauración de la primitiva Iglesia de Cristo.